Hola amigas y amigos de Rompiendo Esquemas, ¿cómo están? Bueno, seguimos un poco más con Foucault, ya que entramos en tema. Está bueno seguir recorriendo algunas de sus ideas que comparten muchos sentidos de análisis y aspectos, sobre todo en lo que tiene que ver con la historia de la locura, con un abordaje filosófico que siempre se pregunta por cómo se constituye el formato de una verdad que es siempre contingente y cambiante a lo largo de la historia. En el podcast de hoy, la idea es poder recorrer una conferencia que Michel Foucault dio en Japón en octubre de 1970 y que está publicada en ese libro que es Ética, Estética y Hermenéutica, que salió en francés en 1994 y al español en 1999, y que nuclea toda una serie de textos, de publicaciones y de conferencias. Y la idea es recorrer uno que tiene por nombre La locura y la sociedad, donde justamente Foucault es preguntado y él responde sobre la vinculación entre estas dos cuestiones, siempre muy arraigadas y propias una de la otra. No hay locura por fuera de la sociedad y no tenemos sociedad sin locura o sin esa figura del loco que siempre ocupó determinados lugares, y que es muy interesante lo que plantea este autor, no solo en esta conferencia, sino a lo largo de toda su obra. En esta conferencia, entonces, lo que Foucault plantea es cierta caracterización o ciertas exclusiones de las cuales es objeto la figura del loco. Lo que va a plantear, haciendo cierto spoiler o adelantando lo que va a ser cierto desarrollo de esta conferencia, es que la figura del loco a lo largo de la historia es una figura que siempre es objeto de cuatro exclusiones que tienen que ver con lo social. Y a su vez lo que plantea es que él no está de acuerdo con esos historiadores oficiales de la historia de la locura, y que lo que es planteado muchas veces como cierto cambio de paradigma que tiene que ver con la Revolución Francesa, la aparición de la Revolución Industrial y todo ese momento en el cual el mundo se empieza a ordenar ya desde muchos años antes hacia el capitalismo como lo conocemos, es relacionado con ese psiquiatra famoso que fue Pinel en Francia, que le saca las cadenas a los locos. Es decir, aparece cierto hito histórico que plantea, según la historia oficial y según Foucault va a criticar, cierta liberación de los locos y un cambio de paradigma que pasaría del encierro a la medicalización, a la aparición de la figura de enfermo mental. Entonces, la idea es ir recorriendo este texto, esta conferencia, en la cual Foucault lo que dice es que su inquietud es abordar el problema de las relaciones entre la locura general y las sociedades en general, siguiendo cierto hilo conductor que va a ser necesariamente una elección, es decir, va a haber temas que va a dejar de lado, y va a tomar cierto eje que tiene que ver con un sistema de exclusión y un juego de olvidos. Foucault se va a interesar en lo que se rechaza de la historia, en este caso particularmente de la historia de la locura, pero hay cierto hincapié puesto en que hay cierto juego de olvidos en relación a lo que se incluye en la historia oficial y cómo se narra esa historia oficial. Y se pregunta entonces si lo que la etnología, esa ciencia social que se encarga de estudiar la cultura y que utiliza cierta concepción de las negatividades y lo que está excluido de la historia oficial, no se podría también aplicar a la historia de las ideas. Dice que, en lugar de investigar primero lo que está admitido, reconocido o valorado por una sociedad, me he preguntado, y me sigo preguntando, si lo interesante no sería, al contrario, buscar lo que en una sociedad, lo que en un sistema de pensamiento es rechazado y excluido. ¿Cuáles son las ideas o comportamientos, o cuáles son las conductas o los principios jurídicos o morales que no son recibidos, que no pueden ser recibidos y que son excluidos del sistema? En este sentido es que he empezado a interesarme en el problema de la locura. En una sociedad como la nuestra, o en cualquier sociedad, la locura es, evidentemente, ante todo, lo que es excluido. Siguiendo entonces, lo que plantea es que va a establecer algunas relaciones entre locura y sociedad, desde la sociedad europea del siglo XVII hasta nuestros días.
Entonces hace un salto y sigue hablando de lo que en la tradición de los historiadores del pensamiento de Europa aparece como un acontecimiento de gran importancia y que se muestra en dos hechos particulares que suceden en Inglaterra y en Francia. En esos lugares donde, con la Revolución Francesa de 1792, o sea, a finales del siglo XVIII, se produce cierta liberación de los grandes centros de internación que estaban en Inglaterra y en Francia. Ese episodio donde Pinel le saca las cadenas a los locos, para ser más exactos, en la Salpêtrière, lugar donde falleció Foucault, donde Charcot hacía sus estudios, donde también estuvo Freud. Apenas es nombrado Pinel como director médico de ese hospital, lo que hace es visitarlo y abrir las puertas de ese centro que en realidad, dice Foucault, era una prisión. Pinel saca a la calle cierto número de personas y además abre las celdas en las que estaban encerrados y atados individuos considerados peligrosos por estar alterados o ser criminales. Declara que de ahora en adelante este lugar de encierro ya no va a funcionar como una cárcel, que no va a haber más celdas ni cadenas y que va a ser un hospital donde la gente va a ser considerada enferma y donde los médicos van a tener por tarea cuidarlos y sanarlos. Los historiadores entonces tienen la costumbre de tratar a este doble acontecimiento, el de Pinel y en Inglaterra Tuck, como cierta ruptura fundamental en la historia de la locura, que tiene a su vez también que ver con ese nacimiento, con esa cristalización de la psiquiatría como rama de la medicina que se va a encargar del objeto mente. Hasta ese momento de la Revolución Francesa y de este acontecimiento, la enfermedad mental no estaba reconocida como enfermedad, no tenía todavía ese estatuto. Por lo tanto, las personas que estaban recluidas en esos centros tenían cierto trato parecido al de los criminales y eventualmente, dice Foucault, incluso se los trataba como animales. Pero entonces, ¿qué es lo que va a decir Foucault respecto de esta historia de la locura y este suceso aparentemente humanístico y de avance en relación a la salud mental y a lo que podríamos llamar como esa generación de derechos que viene con la Revolución Francesa, donde aparecía este famoso lema: libertad, igualdad y fraternidad? Bueno, lo que Foucault plantea es que esa manera de escribir la historia de la locura y la enfermedad mental es falsa y que de hecho bajo ese análisis hay un gran número de prejuicios que habría que identificar y erradicar. El primer prejuicio que Foucault critica es que se dijese que los locos antes de la Revolución Francesa y de este cambio de paradigma eran tratados como criminales. Lo que él dice es que habría en realidad que explicar bien específicamente cómo es que era concebido cierto estatus o cierto tratamiento que se hacía del loco. Y el segundo prejuicio, que es el que él se va a encargar de abordar en esta conferencia y del cual va a dar su postura, tiene que ver con esto que veníamos mencionando, de que a partir de la Revolución Francesa la locura se habría liberado de un viejo estatuto que hasta entonces había sido este estatuto de criminalidad o de meter al loco en la misma bolsa con un montón de otras figuras que aparecían como individuos asociales y que habría habido entonces este cambio radical respecto de la locura a partir del surgimiento del paradigma de enfermo mental. Lo que va a decir Foucault es que si bien surge este paradigma, no hay tal cambio de estatuto y de tratamiento en relación a la locura. Justamente porque lo que va a plantear es que la figura del loco, antes de la Revolución Francesa, tanto como después, fue y va a seguir siendo objeto de 4 exclusiones. Hay cierto estatuto universal y general del loco que no tiene nada que ver con la naturaleza de la locura, sino con las necesidades fundamentales de todo funcionamiento social. Este estatuto general de la locura, que se encuentra a través de todas las sociedades, no se ha visto afectado por nuestras sociedades industriales desarrolladas. Me parece que en nuestras sociedades el loco es todavía un pariente muy próximo del loco que podemos encontrar en las sociedades que los etnólogos consideraban arcaicas o elementales. Entonces tenemos acá esta tesis de Foucault que lo que dice es que
este aparente cambio de paradigma y de humanización respecto del loco, de la figura del loco, en realidad es un cambio superficial y que hay cierta continuidad desde antes de la Revolución Francesa. Foucault trabaja en este texto desde el siglo XVII, o sea, desde los años 1600, hasta a posteriori de la Revolución Francesa, o sea, lo que dice es que en la modernidad, en realidad, el loco, los cimientos y las bases fundamentales que le dan tratamiento a la figura del loco a nivel de nuestras sociedades occidentales siguen siendo los mismos. Entonces, lo que plantea en relación a esto es que el loco va a presentarse siempre en esos márgenes necesarios, indispensables de toda sociedad. Ahora sí, entonces, Foucault plantea esas 4 exclusiones de las cuales el loco es objeto y que tienen una continuidad difiriendo con esa historia oficial que se hace de la historia de la locura con la que Foucault confronta. La primera de esas 4 categorías, que engloba a lo que Foucault nombra como individuos marginales de una sociedad, tiene que ver con la exclusión respecto del trabajo, de la producción económica. En toda sociedad, dice, hay siempre individuos que no forman parte del circuito de producción económica. El loco es aquel que no trabaja o el que no tiene cierto estatus ocupacional. Se pregunta entonces, en la Edad Media, cómo se lo caracterizaba el loco, y lo que dice es que era esencialmente un personaje móvil, es decir, alguien que no pertenecía a ningún lugar ni a ningún señor, haciendo referencia al señor feudal que bajo el sistema de feudos extraía el trabajo de los diferentes siervos. El loco era alguien que no estaba ligado a una ciudad como ciudadano, que circulaba de ciudad en ciudad, o de castillo en castillo, o de hogar en hogar. Había cierta cualidad de errante. Era un personaje marginal, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista jurídico. Y cuando se empiezan a abrir estos hospitales, que no eran hospitales como empiezan, digamos, a hacerlo estrictamente a partir de la Revolución Francesa, en realidad en esos hospitales iban a parar toda una serie de individuos asociales. Iban a parar toda una serie de individuos que no eran aptos para el trabajo, más allá de cuál fuese lo que vendría a ser su situación o su estado mental. Entonces, la segunda exclusión de la que es objeto el loco tiene que ver con la familia. El loco siempre está marginado en lo que tiene que ver con la reproducción de la sociedad. Y a su vez se pregunta o utiliza esa pregunta retórica diciendo: ¿cuál era la instancia que siempre decidía la internación del loco? ¿Quién decidía sobre la figura del loco y que pudiera ser o no libre? Lo que plantea es que hasta la Revolución Francesa y ese cambio de paradigma, en eso sí le concede que algo se modificó, era la familia la que decidía y la que administraba el paradero o el destino del loco. No eran todavía en absoluto los médicos, justamente hasta ese cambio de paradigma, y ni siquiera la administración civil la que decidía sobre el loco y su destino. Y a su vez, algo muy interesante, en esta exclusión respecto de la familia, un segundo gran signo, al menos tan importante como ese, dice, era la alteración del comportamiento sexual. Es decir, que el enfermo mental no solo es aquel que no puede trabajar, sino el que no puede adaptarse a las reglas de la moral familiar. Acá le pega un palo a Freud y al psicoanálisis y dice que Freud, que conocía no poco el problema de la enfermedad mental, respondió a alguien que un día le preguntó cómo se reconoce a un neurótico, y Freud le respondió ese lema famoso o conocido que ser neurótico es ser incapaz de amar y de trabajar. Estos dos grandes criterios de la enfermedad mental, dice Foucault, la incapacidad de trabajar y la incapacidad de tener una conducta sexual normal, según los cánones de esa sociedad europea que describe, muestran hasta qué punto en nuestras sociedades el loco es aquel que se pone a prueba, que se reconoce a partir de ese doble sistema de exclusión que suponen las reglas del trabajo y las reglas de la familia, las reglas de la producción económica y las reglas de la reproducción social.
Entonces, hasta acá tenemos la exclusión del loco del trabajo y la exclusión del loco de la familia y de la cuestión de la sexualidad. Y la tercera exclusión que sufre la figura del loco y que permanece a su vez subyacente a esa ruptura aparente que sería la Revolución Francesa y Pinel sacándole las cadenas a los locos, tiene que ver con el discurso, con las reglas del discurso. Dice que la palabra del loco en la Edad Media era una palabra que, a diferencia de en la actualidad o de la modernidad, tenía un estatus singular. En primer lugar, cita una figura que es la figura del bufón, que era una figura que, por decirlo rápidamente, estaba encargada de entretener a los reyes y a veces a la comunidad en determinadas fiestas sociales, y que voluntaria o involuntariamente, dice que es prácticamente imposible saberlo, era un individuo marginal al que precisamente no se le pedía que se plegara ni a las reglas de la familia ni a las reglas del trabajo. La función del bufón tenía que ver con decir determinadas cosas que habitualmente un individuo que ocupara un estatus normal en la sociedad no podía decir. Lo que los demás no podían decir, el bufón se encargaba de decirlo. El bufón era un personaje que servía de consejero y que tenía la posibilidad de decir la verdad de una manera irresponsable. Esta figura del bufón, dice, en la Edad Media constituía cierta institucionalización de la palabra loca, que había cierto reconocimiento o cierta viabilización social de un discurso que no se adaptaba a las reglas sociales que la mayoría de la sociedad sí acataba. A su vez dice que también la figura del loco en el teatro de la Edad Media también era una figura que aparecía muchas veces relacionada a la verdad y que se muestra, por ejemplo, en las obras de teatro de Shakespeare o en cierto teatro barroco propio de esa época. Pero entonces, ¿qué pasa después de la Revolución Francesa y todo el circuito productivo que se pone en marcha de manera diferente y con otro orden de la realidad? Lo que dice Foucault es que esa palabra pierde ese lugar de viabilización y no aparece en ningún lugar más que en la literatura como un discurso posible. Se vuelve un discurso totalmente marginal que transcurre entre otros discursos y que nunca va a ser tomado como un discurso utilitario que empieza a ser el discurso que en la modernidad adquiere cierto valor de verdad y cierto, justamente por ser utilitario, cierta jerarquía, cierta importancia. En esta parte de la conferencia, Foucault tiene una frase que me pareció muy interesante en la que dice: la literatura parece encontrar su vocación más profunda cuando se empapa de la palabra de la locura. Una palabra que denuncia muchas veces la hipocresía inherente de la vida en sociedad y que justamente molesta un poco. Recordemos una vez más que en este caso la postura de Foucault es contra la historia oficial de la locura y su análisis lo hace a partir de todo este juego de olvidos que esta historia oficial hace cuando postula que con la Revolución Francesa y con Pinel y con Tuc aparece un nuevo paradigma de salud mental y cierta especie de humanización. Entonces, la última exclusión de la que dice Foucault es objeto de la figura del loco, lo fue y lo sigue siendo, tiene que ver con el juego. El juego en nuestras sociedades que a su vez tiene que ver con la cuestión de la fiesta. Foucault dice que en la Edad Media europea todas las fiestas tenían cierto carácter religioso, pero había una fiesta que no era religiosa y que se llamaba justamente la fiesta de los locos. En el transcurso de esa fiesta, dice, la tradición tenía que ver con que la gente se disfrazaba de manera que su estatus social resultaba enteramente invertido. Los ricos se vestían como pobres, los pobres se adaptaban las vestimentas a las de los ricos, y los que no eran nada en la sociedad se ponían a interpretar durante un tiempo, durante esa semana que duraba, el papel de los más poderosos. A su vez también pasaba que muchas veces había un juego, una canalización si se quiere, una tramitación de la inversión de los sexos. Los hombres se vestían de mujer y las mujeres de hombres. Era, dice Foucault, una especie de impugnación del sistema social entero. Porque de algún modo esta fiesta de los locos
permitía que la gente cancelase su estatus social o lo cambiase. Había algo de subversión del orden y del status quo normal de la sociedad. ¿Cuál es el contraste entonces con las sociedades actuales? Bueno, lo que plantea es que la fiesta en las sociedades actuales tiene un sentido que en ese sentido de subversión social desapareció. Y que justamente deja de ser un fenómeno colectivo para ser un fenómeno individual. Es decir, un fenómeno donde lo que se hace en la fiesta justamente es reforzar o reafirmar el orden social que está dado. Entonces, como cierta conclusión o cierta tesis de Foucault sobre la historia oficial de la locura, es que el mismo sistema de exclusiones que estaba en vigencia en la Edad Media o en el siglo XVII en Europa, sigue estando en nuestras sociedades actuales. Se trata de lo mismo. El loco queda fuera del trabajo, de la familia, del lenguaje y del juego. Ese corte que se ubica en 1792 con Pinel y con Tuck es relativamente superficial, dice. De hecho, si nuestras sociedades quisiesen realmente liberar al loco de ese viejo estatus arcaico, lo que deberían hacer es reconsiderar la mayoría de esas prácticas, aunque en realidad también se debería revisar todo el sistema social entero. Es interesante cómo en este punto aparece, si bien Foucault no habla en esos términos, porque se entiende que a partir de su análisis del poder disciplinario y de las disciplinas, desconfía de las disciplinas como tales, pero aparece cierta cuestión que podríamos pensar como de inclusión. Es decir, Foucault acá dice, si quisiéramos liberar al loco de su viejo estatus, deberíamos subvertir o deberíamos deshacer estas diferentes exclusiones que sufre el loco en nuestras sociedades que tienen que ver con el trabajo, la familia, el lenguaje y el juego. Y a su vez, lo que también aparece de manifiesto es que en la Edad Media había cierta tolerancia con la figura del loco porque estos lugares, sobre todo respecto del juego y de la fiesta, o bien del discurso, presentaban cierta tolerancia con el fenómeno de la locura. Esa tolerancia justamente empieza a cambiar a medida que se va saliendo del feudalismo y se entra en la sociedad capitalista. Plantea que a mediados del siglo XVII, más o menos en el 1650, empiezan a aparecer estos centros de reclusión donde se metía a todo individuo que se caracterizase como ocioso. Lo que dice es que en ese lugar iban a parar no solo los locos, sino que toda persona que no se sometiese a las reglas del trabajo. Por eso es que cuando viene Pinel y aparece esta cuestión de la perspectiva de la salud mental, el higienismo mental, la figura del enfermo mental, se habla de liberación de los locos, porque todos esos personajes que Foucault dice eran individuos asociales, en el sentido en que no trabajaban, se liberan. Sin embargo, aquel que empieza a ser considerado enfermo mental sigue en la internación, que ahora en vez de ser un mero lugar de encierro, se va a encargar, a partir del paradigma de la psiquiatría, de curarlo, de intentar lograr la sanación. A su vez también otro señalamiento tiene que ver con el surgimiento de la policía. La policía en Europa, dice, al menos en Francia y en Inglaterra, se instituye por el mismo decreto que establece estos centros de internamiento o de internación, y está ligada de algún modo a la existencia de una sectorización de la sociedad capitalista que se empieza a desarrollar, que implicaba que todos los individuos estuviesen vigilados en el nivel mismo que tenía que ver con su integración a las normas del trabajo. Es decir, que estos centros de reclusión, que todavía no son asilos, todavía no son el hospital psiquiátrico, se instituyen en Francia en el mismo decreto en que se instituye la policía. Todo a la par, digamos, del desarrollo del sistema del capitalismo y el régimen del trabajo en el sentido más bien liberal, o sea, fuera del paradigma del feudalismo. Entonces, para terminar, si bien el texto tiene un montón de cuestiones interesantes para detenerse, lo que plantea Michel Foucault es que la liberación respecto de la internación, cuando viene la Revolución Francesa, alcanzó a todos esos individuos asociales o que no se sometían al trabajo, excepto a los locos. Con el desarrollo del capitalismo industrial a otra velocidad,
lo que se empezó a necesitar en el interior de la sociedad, lo que se necesitaba que hubiese, era cierta masa de individuos desempleados. Esa masa de individuos desempleados hace una relación respecto de esta cuestión con Marx, que plantea la necesidad de un ejército industrial de reserva, que tiene que ver con una masa de trabajadores desempleados que tienen la función social y simbólica de coaccionar a aquel que tiene que mantener su trabajo o que está empleado a trabajar por el salario que se le ofrece. Es decir, para que los salarios sean lo más bajos posibles y las reivindicaciones salariales reclamadas por los trabajadores sean abortadas o abandonadas, tiene que haber toda una masa social de desempleados que amenace con ocupar ese lugar, que estén en potencial posibilidad de ser reclutados. Este ejército industrial de reserva, como lo plantea Marx, era una exigencia propia del sistema social y de la productividad misma que se empieza a desarrollar con este capitalismo industrial. Ahí aparece cierta absorción de todos esos individuos que no trabajaban, que eran ociosos, pero que no cumplían con esa etiqueta de la enfermedad mental y que se pinta en la historia oficial, esto es lo que critica Foucault, como cierta humanización. Y la figura que surge en este cambio de paradigma tiene que ver con la figura del psiquiatra. Aparece la figura del psiquiatra como un médico que se interesaba por determinados fenómenos relativos a la locura, como también los desórdenes del lenguaje, los desórdenes de la conducta, y que hasta ahora no le había dado a la enfermedad mental el estatuto singular para merecer una especialidad, una disciplina propia que se encargase de esta afección. La conclusión entonces de esta conferencia y de la postura de Foucault es que nuestras sociedades, por más que sean sociedades industriales desarrolladas, le siguen dando al loco el mismo viejo estatus que se encontraba ya en el siglo XVII y también en la Edad Media. Y que de algún modo el capitalismo, con toda una serie de criterios nuevos, establece ciertas exigencias nuevas, adaptando a la figura del loco a la de enfermo mental, y diciendo que el enfermo mental no es la verdad por fin descubierta del fenómeno de la locura, sino que más bien es el avatar propiamente capitalista en la historia etnológica del loco.